Veamos cuáles son las novedades que en este año 2017 se presentan del software para desarrollar estudios y planes de seguridad. Vamos a centrarnos en primer lugar en el documento de la memoria descriptiva. Como novedades presentamos las siguientes. Vamos a repasarlas todas ellas. En primer lugar, se añade el apartado de excavación con medios manuales. Tal como estamos viendo, se definen riesgos, actividades de protección e incluso si consideramos que estas operaciones deben de estar vigiladas por un recurso preventivo, igualmente y por defecto se establecen, entre otros aspectos, pues las actividades de vigilancia y control del recurso preventivo. Seguimos adelante. Vamos, y otra de las novedades presentadas es la demolición mecánica por cable. En este caso hemos incluido por colapso, por tracción, por aserradura y por muescas. Evidentemente, y tal como ya hemos visto anteriormente, cuando accedemos a dicho ítem, tenemos tanto los procedimientos como el resto de las carpetas, por ejemplo, actividades de prevención o de EPIs establecidos por defecto. Seguimos navegando y dentro del apartado de rehabilitación de estructuras, tal como estamos viendo, hemos mejorado muy notablemente la rehabilitación de cimentaciones, en el cual hemos añadido recalce con marco perimetral sobre micropilotes, recalce de muro mediante pilastra con encepado de micropilotes, recalces con mortero expansivo, consolidación de terrenos y cimientos por inyecciones. Dentro del apartado de pilares, reparación de fisuras, refuerzo de columnas de fundición, etcétera, etcétera. Igualmente el apartado de vigas, igualmente el apartado de forjados y continuando con muros, hemos, tal como se observa, establecido toda una serie de unidades de obra encaminadas a la rehabilitación en general de estructuras, tal como estamos observando. Lógicamente, al tratarse de unidades de obra, si yo, por ejemplo, entro refuerzo por sustitución mediante empresillado de pilares en cualquiera de las unidades de obra, se describen las operaciones a realizar y se establecen los procedimientos operativos que se van a tener en cuenta para posteriormente describir los riesgos, establecer las actividades de protección, definir, por ejemplo, los equipos de protección individual o, en este caso, no hay, pero podría darse el caso de otras unidades en las que existan actividades de vigilancia y control del recurso preventivo. Seguimos. Una vez hemos pasado dentro de la rehabilitación de estructuras y de hormigón armado, hemos modificado y además ampliado y reestructurado todo el apartado correspondiente a aislamientos, tal como estamos observando, tanto aislamientos termoacústicos como tratamientos de humedades por capilaridad, así como impermeabilizaciones. El apartado hemos de alguna manera pues estructurado y organizado lo que antes teníamos un poco pues disperso por diferentes apartados. Se ha concentrado aquí, se ha extravecido, se ha digamos aumentado las unidades de obra y se han redefinido los contenidos de en general todos los apartados. Otro de los puntos que hemos tratado notablemente y que se destacan en esta edición 2017 son los remates y ayudas de albañilería, entendiendo como remates pues las albarcillas, vierteaguas, jambas, gárgolas, recercados, etcétera, etcétera. Igualmente las ayudas de albañilería que se hace para instalaciones o también ayudas encaminadas a otros oficios. También hemos tenido en cuenta los forrados, tanto de conductos como de elementos estructurales, sellados, la colocación de bancadas, cortes y perforaciones y, en último lugar, anclajes, tanto sobre elementos de fábrica como sobre elementos de hormigón. Por lo tanto, este apartado de remates y ayudas de albañilería, totalmente nuevo en esta edición 2017, simplifica la realización tanto de estudios básicos como estudios o planes de seguridad. Continuamos. Tal como hemos visto antes, pues hemos ya hablado de la organización y ampliación del apartado de aislamientos, de la demolición mecánica por cable. Seguimos. Excavación con medios manuales. Hemos mejorado también la parte correspondiente
desde diferentes puntos del hormigonado, concentrándolo o rejuntándolo todo en un punto fácil de localizar, como es en cada una de las diferentes tipologías de obra, en el apartado de hormigonado, directo mediante canaleta, mediante cubilote, mediante bomba de hormigonado, etcétera. Se han añadido algunos elementos sueltos como a requerimiento prácticamente de los usuarios, como era el apartado de subestaciones eléctricas y algún que otro apartado ahí relacionado con lo que serían las instalaciones en general. Un aspecto importante que hemos añadido o introducido dentro de naves industriales va a ser, dentro del apartado de estructuras de estas naves industriales, las estructuras espaciales, que tal como estamos observando se han ampliado y hemos estructurado en el apartado de estructuras planas, estructuras de simple curvatura, estructuras de doble curvatura o de doble curvatura compleja. También hablamos de módulos espaciales, uniones, perfilería, etcétera, etcétera. Pero bueno, en concreto, todo este apartado pues se ha detallado y matizado en determinados aspectos que con el uso pues se ha detectado que eran mejorables y en esta edición han sido incluidas dichas mejoras. Por ejemplo, y como estamos en el apartado de unidades de obra, pues aparecen cuadros en los que nos habla de las operaciones a realizar, es decir, los procedimientos constructivos, por ejemplo, los riesgos o, por ejemplo, pues las actividades de vigilancia y control de recurso preventivo, si fuese necesaria su presencia. En el supuesto de que no sea necesaria su presencia, pues este apartado lo ignoramos. En el caso de que sea necesaria, lo marcaríamos, como ya al ser usuarios todo el mundo conoce. Seguimos. En diferentes puntos estamos viendo que se ha tratado el tema de los aislamientos e impermeabilizaciones, por lo tanto no lo vamos a repetir nuevamente, ¿de acuerdo? Pero que sepamos que ha sido modificado y bastante ampliado. Yo creo que lo más importante de todo esto es que cada vez estamos organizando mucho mejor toda la información, debido a que hay unas 7.000 unidades de obra, pues a veces hay que reestructurarlo de un modo, pero que luego las sugerencias que nos dan los diferentes usuarios hace que lo encaminemos de un modo evidentemente mucho más práctico de lo que inicialmente habíamos pensado. Bien, en esta edición ya hablamos sobre los drones en la obra. Es decir, aquí podríamos llegar a hacer, tal como estamos observando, un verdadero plan de trabajo para el uso del dron en la obra. Desde este punto de vista, establecemos, conforme la normativa, pues las características que deben de tener, la normativa que aplicamos, los requerimientos que se van a establecer y la documentación que nos van a exigir para desarrollar esta actividad. Estamos pensando no en drones de juguete, sino en drones profesionales. Para estos drones profesionales se exigen toda una serie de exigencias que evidentemente en cualquier caso deben de contar con la aprobación y con el visto bueno de la dirección facultativa, que aunque no es la entidad, digamos, o la autoridad de aprobar el vuelo, sí que debe de contar con el conocimiento de dichos trabajos realizados, en este caso con drones, y debe de establecer bajo su criterio pues los puntos a tener en cuenta, las inspecciones que se vayan a realizar con dichos aparatos, el seguimiento o la actividad del plan, etcétera, etcétera. Es decir, que en cualquier caso la dirección facultativa debe tener conocimiento del uso de los drones y de los trabajos que se van a realizar, así como de los planes de vuelo, de las expectativas, etcétera, etcétera. Bueno, seguimos más para abajo y entonces dentro del apartado de prevención en los equipos técnicos observamos que toda la maquinaria, en general toda la maquinaria la hemos reestructurado. Se ha ido agrupando con el objeto de hacerla más fácil. Desde este punto de vista hemos agrupado la maquinaria mini dentro de un apartado ex proceso a ello. Seguimos y vemos también que hemos agrupado y ampliado los equipos de elevación de cargas en eslingas textiles, eslingas de cable, equipos amovibles para elevación de cargas, etcétera, etcétera. Y del mismo modo que las unidades de obra se han desarrollado todos los contenidos, evidentemente, si yo voy a trabajar, por ejemplo, con horquillas de elevación, tendré las operaciones que se van a realizar, por ejemplo, los riesgos que entrañan la utilización de este tipo de equipo de elevación,
actividades de prevención, incluso, como siempre, las actividades de vigilancia y control del recurso preventivo, si consideramos que dichas actividades son necesarias a tener en cuenta por las características de los trabajos u operaciones que se van a desarrollar en la obra. También hemos mejorado muy notablemente los implementos para maquinaria pesada. Aquí se han añadido más elementos de los que inicialmente teníamos, ¿de acuerdo? Y se han estructurado en un apartado ya que ha tomado un cuerpo y una entidad suficiente como para poderlos identificar rápidamente. En cuanto al apartado de pequeña maquinaria y equipos de obra, y tal como estamos observando, pues además de que se ha ampliado la cantidad de máquinas y equipos de obra, pues pequeños equipos de obra, pues que se van a manejar en la obra, lógicamente los hemos tenido que agrupar. Aquí tenemos, por ejemplo, el apartado de generadores y compresores o aparatos, por ejemplo, de soldadura. Tenemos, por ejemplo, vibradores de hormigón. Tenemos, por ejemplo, martillos perforadores y demoledores. Es decir, que poco a poco hemos ido agrupando todo esto, e incluso, por ejemplo, equipos de pintura, ¿vale? Y como tales equipos, pues las fichas de seguridad de cada una de las diferentes máquinas y equipos están desarrollados. Evidentemente que para útiles y herramientas manuales del mismo modo que para el resto. Un aspecto que también dentro de los EPIs hemos modificado es los puntos de anclaje. Es decir, se han ampliado el punto de anclaje de fijo para fijación simple y doble, para cubiertas tipo deck, anclajes giratorios, anclajes tipo slinga, anclajes con placa soldada, etcétera. Tal como observamos, cuando entramos dentro, se establecen los procedimientos para el montaje, desmontaje y mantenimiento de dichos anclajes, estableciendo, lógicamente, para dichas operaciones los riesgos, las actividades de prevención, la utilización de EPIs que se necesitan y las actividades de vigilancia y control del recurso preventivo si consideramos que es necesaria su presencia. Seguimos más para abajo y observamos que dentro del apartado de protecciones colectivas hemos añadido las barandillas UNE 13374, las nuevas barandillas UNE de 1 metro de altura, tanto de la clase A como de la clase B como de la clase C. Cuando entramos igualmente a ellas y dentro del apartado de protecciones colectivas observaremos cómo aparece la ficha técnica, con las características técnicas que deben de cumplir estas barandillas en la obra, con la relación de riesgos que entrañan las operaciones de montaje, desmontaje y mantenimiento, etcétera, las actividades de vigilancia y control del recurso preventivo, etcétera. Sí. Venga, continuamos y en términos generales hemos mejorado también otros aspectos, pero que ya, bueno, son más o tienen menor entidad y ya no hace falta el matizarlos. Recordemos que esta edición está, digamos, preparada para trabajar en Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, etcétera, que tiene novedades como es, por ejemplo, la advertencia del guardado, en la que podemos establecer un criterio para que nos avise y así de ese modo cada 5, cada 10, cada 15, cada media hora, cada hora o cada 2 horas, pues que tengamos la posibilidad de obtener un cuadro recordatorio para poder guardar el trabajo que estamos desarrollando y evitar que un fallo del sistema o una caída de tensión o cualquier otro percance que suceda durante el trabajo, pues que nos arruine la faena que estamos desarrollando. Igualmente, un aspecto importante, y esto sí que hay que tener en cuenta, es que se ha mejorado, por ejemplo, los apartados de generar documento. Ahora permitimos generar la memoria de seguridad tanto de los estudios básicos como de los planes, hacer una memoria de evaluación de riesgos, es decir, solamente contemplando aquel apartado de los riesgos, o una memoria de valoración técnica para aquellas obras de emergencia o aquellas obras que no tengan proyecto. Posteriormente hay otros elementos que se han integrado en la aplicación, pero bueno, que ya no son, tan necesarios el nombrar. Si nos vamos, por ejemplo, al documento del pliego, el pliego goza igualmente de las mismas características, es decir, es una aplicación de software nueva, aparentemente es igual, hemos procurado que el aspecto sea muy parecido al anterior con el objeto de que los usuarios no encuentren una notable diferencia. Hemos metido también en el pliego de condiciones la posibilidad de guardar
cada cierto tiempo, esto es un aspecto importante, hay que tener en cuenta que muchas veces un fallo de una caída de tensión o un fallo de red puede arruinarnos el trabajo que estamos haciendo y de este modo pues evitamos ese posible percance que pudiéramos sufrir. Tenemos, igual que allí, la posibilidad de generar el ítem seleccionado, es decir, que tenemos un ítem, vamos a ir a hacer un ejemplo, y decimos, pues este, por ejemplo, ¿de acuerdo? Este ítem dice procedimientos para el control de acceso del personal a la obra. Y entonces, ese o cualquier otro, por ejemplo, disposiciones mínimas, podemos ver cómo quedaría montado. Vamos a ir a uno que sea un poco más largo para que, bueno, vamos a mostrar elementos de revisión y entonces veremos. Entonces tenemos normas y reglamentos, por ejemplo, que se ven afectados y que deben de ser tenidos en cuenta durante su ejecución. Entonces, si todo esto lo quisiéramos ver para en un documento cómo queda, iríamos directamente a archivo, generar ítem seleccionado y entonces tendríamos normas y reglamentos que se ven afectados por las características de la obra y que deberán ser tenidos en cuenta durante su ejecución. Y antes de la impresión ya sabemos este ítem montado cómo va a quedar. Si hubiésemos añadido imágenes, si hubiésemos añadido, por ejemplo, textos, si hubiésemos añadido fotos o alguna tabla, veríamos la composición antes de proceder a montarse todo el documento. Bueno, esto y otros aspectos son los que hemos añadido como novedades a esta edición del 2017.